Vamos a los 90. Cosa que dicen que no tendría que suceder. Que Vamos a una etapa que me parece que fue muy importante en tu carrera, el haber formado parte de la Heavy Rock and Pop, un programa que marcó, creo, un antes y un después en lo que fue la escena nacional, ¿no? Me parece que fue una bisagra importante porque a muchos nos llegaba mucha información que hasta ese entonces era prácticamente imposible conseguir. ¿Cómo se da la gesta de ese equipo? La leyenda de que el Ruso y Nagui se conocieron un ratito antes de salir al aire la primera vez no es una leyenda falsa, es así, es posta. Chicos van a trabajar juntos. Claro, fue aire. una cosa así, y Nagui le pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Bardo y excitación hasta las 3 de la mañana, fue la respuesta, y quedó como eslogan, de hecho. Yo había escuchado que en la radio, en la Rock and Pop, había un programa, no lo había escuchado todavía, y un día fuimos a jugar al bowling, y entre los que estaba Mario Ian. ¡Opa! Y Mario me dice, che, César, tendrías que ir, aunque sea a llevar la revista, recién estaban saliendo los 2 primeros números, aunque sea llevar la revista, viste, para allá, porque los pibes tienen muy buena onda. Digo, ¿te parece? ¿Qué sé yo? Digo, bueno. Caí ahí, en ese momento Rock and Pop era un lugar de puertas abiertas, como nunca después fue. Hablamos de la primera gestión o la gestión Greenbank. Claro, en ese momento... claro, ahí en Belgrano y Balcarce. Ajá. Y de hecho el muchacho que estaba en la entrada, que hacía las veces de recepcionista, cuando le pregunté me dice, sí, buscalo al Ruso que está arriba. Yo nunca había ido a Rock and Pop ni cosa semejante. Y voy a la discoteca, que eran unos cuantos anaqueles con discos polvorientos, y el Ruso, bueno, tecleando ahí en una máquina de escribir verdaderamente prehistórica, ¿no? Y tratando de armar la grilla y qué sé yo. Bueno, le traigo la revista, una onda terrible el Ruso, una onda terrible Nagui, ¿cómo son ellos? Va. Y me dice, pero quédate al programa y hablas algo de esto, de la revista, todo. Y digo, bueno, está bien, ¿cómo no? Me pongo a hablar. Y veo el programa cómo va y todo, y me doy cuenta de que le faltaba mucho de información, de data. Y yo en ese momento tenía una disquería y además de eso estaba en contacto con todo el mundo, cosa que muy poca gente estaba en ese momento, ¿no? Entonces le digo, escúchame, buenísimo, la próxima vengo con algo de material a ver qué onda. Y efectivamente la vez siguiente vine con una pila de cassettes y empecé a pasar material. Y claro, se me quedaban mirando como diciendo, pero ¿qué es esto que estás trayendo? No escuchamos en ningún lado que estuviera esto. Digo, bueno, porque es lo que voy recibiendo, me mandan los promos, las compañías, esto, lo otro. Después empecé a ir 2 veces por semana y después se hizo una costumbre de la que no me pude bajar nunca. Claro. O sea, iba a molestar porque como iban a molestar tantos otros, de hecho... El estudio era un caos tan impresionante. Estaba la mesa redonda, las sillas y alrededor había gente. A veces hacíamos el programa con 50 personas. Una locura. O pasaba que yo me levantaba para ir al baño y cuando volvía tenía un tipo sentado en la silla y le decía, ¿qué tal? Permiso. Si te movés? Claro. El Ruso lo mismo. O sea, era todo muy caótico. Y la locura también de que creció inmediatamente y que cuando nos íbamos a las noches teníamos... una fila de taxis esperándonos para tener el honor de llevarnos a nuestra casa. El tachero quisero, me acuerdo del tachero quisero. Sí, pero muchísimos. Era una cola y aparte cada uno ya decía, no, vos hoy venís conmigo, le decía a Nagui, vos venís conmigo. Por charlar un ratito, yo ni siquiera vivía lejos de la radio, para que te des una idea. Pero bueno, el traslado de las 4 cuadras estaba garantizado. Luego empezó a aparecer la crema innata de la escena internacional. Me acuerdo claro. la vez que vino Bruce Dickinson. Las primeras notas, eso fue terrible. Claro, eso fue terrible porque decían, vamos a tener a Bruce Dickinson en acá. este estudio. Joey Ramone, que se cayó sentado de orto, sepultado con los discos, en una silla de plástico que no andaba. Dio, que tuvo... Yo te estoy hablando del día que conocí a Dio, imagínate. Claro. El tipo venía con una campera de cuero y abajo para pasar lo tironearon los fans y le dejaron el cierre de un lado casi a la altura del cuello. Entonces el tipo estaba trabado con una campera de cuero que acababa de comprar. El enano se va a poner del orto y se va a pudrir todo, va a estar todo mal.
Bueno, le cortaron con una pinza y el coso, el tipo se sacó la vega y ya estuvo más relajado. En Argentina. En Argentina, más relajado y se puso a hacer. Hicimos una nota con los 4 Black Sabbath. Pero terrible. A mí se me caía la baba, no podía parar. En un momento tuve que empezar a traducir yo porque no teníamos un traductor. Y entonces empecé a hacer yo las veces de traductor. Una noche inolvidable con Sebastian Bach de Skid Row. Que fue realmente... ¿En qué estado? No, imposible de describir. No sé qué tendría encima, pero lo que vi... ¿O qué no tendría encima? Claro, no sé. Mira, ya por empezar tenía un guardaespaldas al lado que le pegaba en el brazo para que bajara y se diera cuenta de que los quilombos que hacía no eran gratuitos. Sebastián Bach es más o menos de tu altura encima, ¿no? En un momento dado, jodiendo, lo cazó al Ruso Berea. Al Ruso Berea, que es un tipo alto... Lo cazó de la cintura y se lo llevó por el pasillo paseando en vilo. Mirá cómo estaría de acelerado. Claro, terrible. Y el famoso evento del momento en que él se bajó los pantalones y peló que Nagy se convirtió en el pirata, en Long John Silver ahí. Estaba sentado y de golpe mira así para el costado y ve acá el lorito. Al loro colgando. ¿Qué? ¡Pará! ¿Qué sé yo? Una locura, ¿viste? Impresentable. Pero bueno, todas esas anécdotas que eran parte de una anécdota mayor y demás, sumado a las bandas nacionales que venían también, Los Violadores, el otro. O sea, todas las noches había algo verdaderamente loco y nunca sabías a lo que ibas ni cómo iba a terminar. Y eso lo hacía un programa único, aparte de que con una cantidad de colaboradores que hoy sería imposible a nivel económico. En aquel momento la mayoría iba por la onda, porque les gustaba, porque estaba bien y todo. Yo fui mucho tiempo sin cobrar un mango, la pasábamos fantástico, nos divertíamos a full y salían cosas que verdaderamente hasta hoy en día yo digo, ¿cómo las hicimos? O sea, hoy en día con el esquema de la radio actual, de la radio moderna, de la radio, entre comillas, corporativa, es imposible. Es imposible laburar de esa manera. Y sí. Es imposible llegar de esa manera. Pero también es difícil en radios de bajo perfil, también es difícil. Porque no hay esa efervescencia. O sea, esa efervescencia fue parte de aquella época. A nivel musical la escena acompañó también porque estamos hablando de pleno furor. Resulta que un día, yo a la noche ya iba para el programa, pero a la tarde recibo un paquetito que lo fui a buscar al correo central, lo abro y aparece el promo de un disco nuevo, Pantera. ¿Sí? Yo ya conocía a Pantera del disco anterior, de Power Metal y todo, pero digo, bueno, qué bueno, buena banda, me gusta, qué sé yo, bueno, voy a ver. Lo pongo en casa, Cowboys from Hell, me vuela la cabeza. Cimbronazo. Bueno, voy a la noche, le digo al ruso, hoy me tenés que dar lugar como para meter 3 temas. 2, 3 temas. Esto que te voy a poner te va a volar la cabeza posta. Ruso con los ojos como plato, como de costumbre, ¿viste? Me dice, bueno, vamos a probar. Bueno, me acuerdo, poner el primer tema y la gente colgándose del techo, los que estaban ahí, los teléfonos pero ardiendo. El ruso diciendo, ¿qué es esto, la puta madre que está poniendo? Sí, yo, pero al aire, ponemos otro, sí, dale, vamos con otro. ¡Oh! Vamos con otro, vamos. Gente subida a la mesa y revoleando el pullover. O sea, fue una cosa, nunca había tenido una reacción así con nada que había llevado, pero se justificaba ampliamente. Cowboys from Hell de Pantera. Claro, es que fue un antes y un después. O sea, sí, pero con todo ¿te das cuenta? Sí, o sea... ese impacto hoy es imposible. No, porque después todo declinó de alguna manera. Declinó por muchos motivos, pero uno de ellos es porque nosotros como revolución cultural dejamos de tener esa aceleración original. Entonces en los 90s la aceleración esa que era como un Big Bang se produjo en los 60s, ¿no? Con toda la cultura beat. Se empezó a desacelerar y a hacerse cada vez más frío. Nuestra capacidad de asombro también se volvió más amplia, ¿no? O sea, admitimos cosas que antes eran noticias y ahora ya no lo eran. Y llegamos al 2000 y pico y esto sigue declinando y se sigue enfriando. Lo que pasa es que tiene un tamaño tan grande que va a durar durante mucho tiempo más seguramente. La cantidad de información que hay dando La cantidad de información y la revelación. Porque la revelación ya no es ahora como era antes. Hoy en día salen montones de bandas. Yo por día agarro y empiezo a pasar
de a 20, de a 30, de a 40 los discos que salen, los voy mirando. No los puedo escuchar todos ni de casualidad. No, bajo ningún punto de vista. Antes me preciaba, hasta el 2000, me preciaba de escuchar todo lo que salía, aunque después no recordara nada de lo que escuché, pero por lo menos saber de qué se trataba. Claro. ¿No? Y me preguntabas un país X y te decía, sí, de tal país conozco tal banda. Y eran casi todas las que había conocidas con discos sacados. Después del 2000 fue completamente imposible. Es más, un día escucho una banda sueca que se llama Mustache. Me vuela la cabeza, impresionante. Yo digo, uy, qué bueno, ¿dónde estaban escondidos estos pibes? ¡Qué descubrimiento! Voy a mirar quinto álbum. ¿Cómo no llegó antes? Claro, no, es más, no llegó ahora. Ya de eso pasaron ahora años, van por el octavo, noveno álbum. Pero en ese momento yo digo, quinto álbum, ¿dónde estuve yo cuando pasó esto? No, estuve en el mismo lugar de siempre. Lo que pasa es que hoy en día el caudal de la información supera ampliamente lo que puede procesar una persona sola. Lo que sí ocurre es que el entusiasmo sigue siendo importante y sobre todo la responsabilidad a nivel profesional sigue siendo importante. Eso hace que hoy en día puedas escuchar un disco cómodamente instalado y apoyado sin preocuparte, por ejemplo, de que va a sonar mal. De que va a sonar mal. Porque sabés, eso lo das por sentado que va a sonar bien. No claro, hay manera de que suene mal. Totalmente. Antes era como un azar. Te traían un disco nuevo, lo escuchabas, sobre todo en lo nacional, que costaba muchísimo, pero muchísimo llegar a un buen sonido y a una buena producción y abrir la cabeza como para tener, no sé, un coach de batería, un coach de voz y demás que eran importantes, una producción como la gente. Sí, el know-how, la persona atrás de la banda con el know-how de la cuestión. Claro, ¿no? Y de hecho, incluso la oportunidad de grabar afuera o con músicos de afuera eventualmente, que eso fue algo que se traigan fue la data, que acerquen. Exacto. Más los shows, porque empezamos a tener shows habitualmente, veíamos cómo lo hacían, decían, claro, aquel hijo de puta suena bien, pero tiene tal y tal cosa, y además la experiencia, la onda, etcétera, etcétera. Fuimos ganando en todo eso. ¿Y en qué perdimos? Y perdimos la espontaneidad. La espontaneidad. Y eso se pierde. Estábamos condenados, de hecho duramos muchísimo aún así, O sea, ¿cuántos movimientos se bancan sin crear nuevos estilos todo el tiempo? Porque nosotros ya no creamos estilos. Los últimos, ponele el Stoner o el Dient, tienen montones de años. Es una reminiscencia, eso te voy a decir, claro. Una reminiscencia de los 60, digo. A ver, ¿qué fue lo que mejor anduvo en los últimos 5 años? Una onda Stoner a la que se le llama retro. Entonces te das cuenta de que no hay nada nuevo, pero lo nuevo que hay es extraordinario. O sea, lo que está cerca de la perfección. Totalmente, está bueno. Lo que pasa es que ya no te va a asombrar. La palabra clásico. Estamos condenados a perder el clásico. Se convirtió en un clásico. No sé si eso es así. Por la palabra clásico en realidad es un comodín. Es como una especie de trampa semántica. Vos convertís en clásico cualquier cosa con el tiempo. Y lo convertís un poco a dedo también. O sea, ¿qué es un clásico? O sea, algo que vende muchísimo, algo que está muy instalado en la gente, algo que de lo cual se han hecho cantidad de covers. O sea, hay muchísimos parámetros. Yendo a esta cuestión, tomando como parámetro uno de los íconos del heavy metal, por ahí, que es Iron Maiden. Sí. Particularmente dejé de seguir la carrera por ahí como fanático hace 6 discos atrás. Digo, el último registro que tengo de un clásico, entre comillas, es Fear of the Dark. Claro, yo no tengo ningún problema en confesarte acá que si a mí me preguntás por temas puntuales de los últimos 5 discos de Iron Maiden, por ahí hay temas que no reconozco, o sea, los escuché montones de veces, pero no me quedaron en la cabeza. No hubo manera. Y temas que me gustaron mucho encima. En su momento, claro. Claro, pero ¿qué pasa? Como viene el Jaco dentro de un molde determinado, me cuesta mucho más incorporarlo porque el impacto inicial no fue el mismo. Exactamente. En cambio, escucho por ahí temas que no me parecen sensacionales. Another Life, del primer disco de Iron Maiden, no me parece un tema sensacional, pero lo reconozco. Tiene su impronta y te queda. Claro, siento los tambores al principio y enseguida me quedan porque, claro, lo viví. Y hoy en día escucho cosas muy buenas, pero por ahí no me quedo con todo en la cabeza, no hay forma. Esta cosa de que la red se terminó de conformar en, yo creo, la matriz del acceso a la información para cocinar, para escuchar música. El otro día leí un artículo en el que
ya estamos inyectándonos chips para recordar las contraseñas. Esta cuestión de que la internet separó la línea de espacio y tiempo en la manera de razonar o de procesar, va mucho más rápido de lo que podemos procesar, que es un poco lo que vos decías, condiciona esta cuestión de haber perdido la espontaneidad o de que la cosa sea ni siquiera reciclable, descartable. Digo, un disco sea 3 temas, 20 segundos, lo pasé y ya estoy pensando en el disco que viene. O sea, desde el punto de vista de internet, el formato del long play que nosotros venerábamos, desde el vinilo hasta después el compacto, carece de sentido, pero nosotros tenemos tan arraigada la convención del formato de obra, de disco, que todavía lo seguimos usando, pero realmente ya no tiene mucho sentido. El arte de tapa de un disco se hace sin la seguridad de que va a terminar convertido en un disco físico. En una foto atrás de una pantalla. Claro. O sea, es simplemente algo para reconocer. A mí me gusta todavía esa sensación de obra terminada, porque no solamente te da la característica propia de lo que se creó al mismo tiempo, sino también que se hizo con una determinada producción y se hizo con una determinada visión. Una conceptualización de la obra, ¿no? Exactamente. O sea, que por ese lado me cierra, pero por el otro lado es evidente que ya lo hemos pasado y los pibes cuando agarran, agarran un podcast o agarran un iPod, eso me hace perder de vista de qué tema es cada uno, o sea, de qué disco es cada tema. A mí personalmente me ha afectado a nivel memoria una barbaridad la internet. Me vino muy bien por el lado de certificar la información, pero no me vino bien desde el lado de estimularme la memoria. De la carga, exactamente. Claro. Y está muy bien que sea así, porque nosotros aumentamos el volumen de nuestro conocimiento, quitando de alguna manera el peso al cerebro. O sea, ¿qué es una biblioteca? Una biblioteca es un lugar donde uno almacena conocimiento fuera del cerebro. Para que no nos pase como en el famoso dicho de los africanos, que cuando se muere un abuelo es como si se incendiara una biblioteca. Exactamente, se bueno, pierde. ¿qué hicimos los modernos? Agarramos y pusimos todo ese conocimiento primero en libros que iban en los anaqueles. Un día descubrimos que necesitábamos demasiado. No entran. Y teníamos otras tecnologías que nos permitían reducir eso a un espacio mucho menor y además tener links interactivos con todo el conocimiento, que es lo que crea toda una nueva masa de conocimientos. O sea, vamos descubriéndolo con cada paso. Un día, por ejemplo, descubrimos que la Wikipedia, por la manera en que se maneja, hasta es más fiable que una enciclopedia común y corriente la que estaba en libro. ¿Por qué? Por la cantidad de jueces. Ese es uno de los puntos. El otro punto importante es que no queda en un solo lugar. Es decir, se sigue transformando como una especie de organismo, valga la redundancia, orgánico. Vivo. Al ser un organismo, sigue incorporando cosas. Lo de los jueces es muy bueno y también ha probado, como dice el viejo adagio latino, eruditio non es sapientia. Vale decir, la erudición no es sabiduría. La verdadera sabiduría está en la pluralidad de visión y también en dejar que las cosas se demuestren a sí mismas. Fuimos al tema de los libros. Vos tenés escritos 4 libros. De hecho, 5 ahora el mes que viene. ¿Nombre? La hinchada caballerosa. Ah, bueno. Es una selección de cuentos. Yo tengo una novela que se llama El infierno y los celacantos, que es una novela gótica con elementos eróticos y policiales. Tengo un ensayo sobre literatura, música, artes eróticas, cine, etcétera, que se llama Mundo Gótico, que lamentablemente está descatalogado en Argentina. Tengo el libro de Iron Maiden, que es una biografía también en movimiento, porque cada vez que la tengo que renovar, le tengo que agregar capítulos. Claro, porque es una banda que está viva y continúas, y además la mirada que haces hacia el pasado también cambia un poco, vas encontrando otras cosas, etcétera. Y bueno, viene lo del libro de cuentos ahora a completar un poco la historia. Hablaste de árbitros, puertas del hogar hacia adentro, la pareja, tu mujer, o sea, vas a consultar
qué le parece, pedís una opinión, te condiciona lo que pueda llegar a decirte o pasa por alto y es un proyecto completamente independiente. Hay muchísimos casos en la historia de la música en la que el papel, el rol femenino al lado del músico casi que condiciona la obra del artista, ¿no? En este momento, si yo tuviese que pedirle consejo a alguien, de toda la gente que tengo dando vueltas, yo no tengo duda de que le pediría consejo a mi pareja. Uh-huh. Más que nada por una cuestión de confianza y al mismo tiempo de sabiduría, pues yo creo que estoy con una mujer muy sabia y muy piola en todo sentido. Uh-huh. Además tengo una relación de particular, o sea, estoy saliendo con una diosa y estoy re feliz por eso mismo. Uh-huh. Pero no necesito preguntarle estas cosas porque prefiero que la mirada de ella se vuelque a posteriori. O sea, a lo que viene después. Claro, me gusta sorprenderla con lo que le voy a traer. Me decías off the record que uno de los primeros discos que recibiste con letras insertas en edición nacional fue un disco de una banda particular. Sí, a ver, como te había contado también lo de Deep Purple, en aquel momento la industria nacional sacaba los discos internacionales sin la debida información o sin preocuparse porque no la tenían de origen. Uh-huh. Pero el tema es que cuando compré Wish You Were Here, venía con las letras adentro y eso era una ayuda enorme. Terrible. Porque te enterabas de lo que estaba hablando la canción. La letra, justamente. Bueno, la primera letra que memoricé completa fue Wish You Were Here. Terrible. Porque la tenía ahí escrita, podía seguir el tema, una maravilla. Pero esto que parece antediluviano en épocas de internet, en aquel momento era muy importante. Olvídate. Aparte la fonética, digo, era difícil interpretar, entender y agarrar, ¿no? Sí, además yo estaba aprendiendo inglés en aquella época, era lo suficientemente joven como para aprender todo con mucho interés. Y parte de... A ver, no fue al revés, no es que yo sabía inglés y luego me dediqué a escuchar rock. O sea, yo le puse ganas al inglés porque el rock me motivó. El rock. Claro. Same old ground, but have we found the same old fears? Wish you were here.
Excepcional. César Fuentes Rodríguez en las voces con todos ustedes. Bueno, César, terrible tu desempeño en el desafío 4-1, la verdad. Me tomé el laburo de complicártela y la resolviste de mejor manera. Es merecedor de los premios que nos da la gente de Icarus, a quienes agradecemos enormemente, como digo siempre, el apoyo desde el primer programa. Para usted entonces, una remera, un disco y un DVD. Hago entrega, muéstrelo si quiere. Asailey Dying, el que tiene el cantante asesino. Foreigner Rocking at the Rayman. Foreigner, una banda que siempre hay que tener a mano. Hago R para escuchar con las chicas. Y remera de Blind Guardian. Ahí va. El gloria. Hemos acertado. Miramos. Así que bueno. Maravilla. Bueno, ha sido un placer tenerte acá, en el piso, en el estudio. Creo que hicimos un programa... El placer fue todo mío para empezar y encima me llevo premio, tomé cerveza, vino, está todo pago. Ya saben, amigos, nos pueden encontrar en el canal oficial de YouTube, a donde les sugerimos suscribirse para estar al tanto de todas las novedades que aparecen en el canal, en nuestra página de Facebook, que es Se Imprime Uno, o nos siguen vía Twitter al Twitter del estudio, que es virtual_estudio. Nos vemos en la próxima. Saludos para todos y allá vamos.